Vamos a dar inicio a una nueva sesión en estas conferencias que los días martes la Comisión de Plan de Gobierno viene programando en la tarea siempre retadora y creativa de formular las propuestas fundamentales de un eventual gobierno. Hemos tenido hasta aquí dos previas conferencias y esta vez tenemos como invitado a una figura intelectual de primer nivel, como es el doctor Hugo García Salvatecchi. Yo estoy absolutamente seguro que si nosotros sostuviéramos un diálogo con Hugo García Salvatecchi respecto de lo que es solo su trayectoria vital, ya tendríamos una buena cantidad de tiempo cubierta por su inmensa capacidad, por la singularidad de su ejercicio académico. Porque no deben haber muchos peruanos que reúnan los atributos de una suerte de versatilidad intelectual como la que tiene Hugo García Salvatecchi, que a nosotros, por lo demás, sus amigos, nos produce un inmenso orgullo. Esta noche, al tenerlo con nosotros en la primera de dos sesiones con las cuales nos va a regalar y va a compartir con nosotros los temas de su interés, reflexión y de importancia para la finalidad que tenemos en la formulación del nuevo plan de gobierno, Hugo viene con una primera presentación cuyo título daré después, pero cuando hablaba de la versatilidad intelectual, licencia que me permito, Hugo, utilizar, es que quiero decir que es muy poco usual encontrar a un matemático, ¿no?, que al mismo tiempo ejerza la filosofía, aun cuando la proximidad conceptual lo hace factible, pero no es muy frecuente. Y que además, como educador, ¿no?, haya discurrido en el mundo universitario con notable habilidad y presencia, haciendo además algo que poco se ha trabajado en el Perú, como es la indagación, la investigación exhaustiva sobre el pensamiento anarquista en el Perú. Y que además, ¿no?, de sus doctorados en filosofía y en educación, tiene una maestría en administración de instituciones financieras, ¿no? Entonces eso va señalando en cuántos espacios se mueve el intelecto de una figura como Hugo. Es autor de 15 títulos, y si habláramos solo de sus títulos, por eso decía al principio, si solamente habláramos de los temas que Hugo desarrolla y viene trabajando, ¿no?, estaríamos sumamente entretenidos por la variedad de asuntos que aborda, y no solamente la variedad, sino la profundidad de ellos. Esta noche nos expondrá el tema de dimensiones de la crisis contemporánea y el APRA, la visión que Hugo tiene de lo que pasa en el mundo hoy. Y preanunciamos para la siguiente reunión con Hugo, ¿no?, un aterrizaje más específico relativo al APRA en el siglo XXI. Recibamos cariñosamente a Hugo García Salvatecchi. Muchas gracias por estar nuevamente juntos. Agradezco sobre todo la presencia de los jóvenes, que son los que deben tomar la posta para seguir adelante. El APRA, como todo organismo, como todo ser humano, debe tener en primer lugar ideas muy claras, una conjunción de pensamiento que trae consigo una conjunción de voluntades y que trae un sentimiento de acción conjunto, una mística. En el siglo XIX
se malinterpretó la religión, se empezó a hablar de una religión confusa y los movimientos políticos empezaron a identificar esta mística necesaria en toda institución humana con la religiosidad. Y todos los grandes partidos que surgieron a fines del siglo XIX e inicio del siglo XX se trataron de mostrar como una nueva religión, siguiendo el ejemplo de Saint-Simon, que trató de fundar una nueva religión dentro de un credo político. Pero son dos cosas formalmente distintas. Hay una mística de lo trascendente y hay una mística que se vuelve lo inmanente. Pero sí, lo que es importante es que para que esa mística surja, tiene que haber unidad de criterios, unidad de pensamiento, que genere una unidad de voluntades y que genere un sentimiento común. Sobre esto tengo dos experiencias ya muy lejanas de mi niñez. Yo abrí los ojos en tiempo del gobierno de Odría, cuando se reunían en la clandestinidad en las casas, y entre ellas en mi casa familiar, para voltear la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que estaba la figura de Aya, y tratar sobre los temas apristas. Yo me veo de 3, 4 años sentado en una banca con los brazos unidos en hacer bulla, que ni molestar, ¿no? Que fue aquello que señaló amigo Prialet, que se me permita, pero me dijo, no te mueves ni nada, yo ahí sentado escuchando. Llega algo sorprendente esa mística. Los compañeros no asistían para imponer su voluntad, para que cada uno de ellos diga lo que se tenga que hacer. Se reunían para analizar, recibir las directivas y ponerlas en práctica. Y no eran personajes disminuidos, eran personas inteligentes, cultas, de gran vitalidad, de gran entusiasmo, pero estaban vinculados a esa mística. Tal vez este hecho, que me marcó definitivamente, explique lo que en una oportunidad dije, que soy y que seguía tercamente aprista. Y es ahí donde está la revista, lo que yo he visto en mi niñez. Otro momento, de ahí paso al seminario, todavía dentro de todas las concepciones del Concilio Vaticano II, era completamente ajeno, preconciliar. El método de formación que recibí ha sido básicamente escolástico, más propio, creo, de la Edad Media que del siglo XX, pero no me quejo de ello, aprendí mucho. Y vi también otra mística completamente diferente. Indudablemente se estaba dentro de un contexto abiertamente, por supuesto, antiaprista. Yo me he movido también y he crecido en un ambiente antiaprista. Pero tenía una gran mística. No se tenía ya la obediencia meramente pasiva, obedecer sin dudas ni murmuraciones, sino se le había dado un trasfondo netamente activo, obediencia pronta, alegre y generosa, no pasiva. Y todos los padres sabios, muchos de ellos, estaban tratando de seguir lo que decía el superior, escuchar la directiva, porque había unidad de criterios, había unidad de acción. Vino el Concilio Vaticano II y se quebró completamente, momentáneamente, toda esa unidad de criterios. Cada padre decía lo que creía conveniente, y si el superior decía una cosa, el otro, sumamente obediente hasta hace algunos años antes, decía, no, yo no pienso así, pienso de otro modo. El problema central en ese momento era cómo se celebraba la misa, que puede parecer algo meramente accidental, pero no lo era. Si había que celebrar la misa de espaldas al pueblo o de cara al pueblo. Pero eso traía consigo otro trasfondo, porque dentro de la misa anterior se partía del presupuesto de que era un sacrificio
y que el sacerdote se ponía delante del pueblo para el sacrificio. Y Lutero señaló, eso ya pasó, eso es del Antiguo Testamento. La Eucaristía es ágape, ya no es sacrificio. Y eso fue lo que se impuso. Y había un santo hombre, por ejemplo el padre Guairufo, que en más de una oportunidad llegó a mi lado diciéndome, no es posible que haga de viejo constante, que Lutero tenía la razón y que nosotros terminamos siguiéndolo. Pero lo importante es que se quebró, porque ya no había unidad de criterios. Entonces, si nosotros deseamos que el APRA nuevamente recupere esa mística, tiene en primer lugar que haber unidad de criterios, que va a producir después la unidad de acción y un sentimiento nuevamente común. Para esto tenemos que partir de algunos presupuestos. En primer lugar, en Táctica Prista, Víctor Raúl dijo, no se puede entender el Perú sin América, ni entender América sin el mundo. Por lo tanto, tenemos que ubicarnos previamente en cuáles son los grandes problemas, los signos de los tiempos donde nos estamos ubicando, porque de otro modo, simple y llanamente, salimos de la historia. Y para esto se requieren algunos criterios. En primer lugar, el famoso tema de la permanencia y del cambio. Todo está en movimiento. Y estos movimientos son cuantitativos. Y el movimiento cuantitativo es precisamente aquello que sostiene la permanencia. Y eso va a producir un salto cualitativo. A inicios ya del siglo XIX, fines del siglo XVIII, inicio del siglo XIX, se dio primero el gran movimiento romántico alemán, que no tiene que ver nada con lo meramente literario, fue un movimiento profundamente filosófico, que trató de señalar este aspecto de la permanencia, de estos cambios cuantitativos. Y Hegel indudablemente sistematizó y va a señalar los cambios cuantitativos producen el salto cualitativo. ¿Qué es lo que sucede? Todo va cambiando. Esos cambios pueden resultar no perceptibles del todo, hasta que en un momento determinado se da el salto cualitativo. ¿Dónde termina el color verde y empieza el otro color? Hay la tierra de nadie. Pues son estos cambios. Entonces hay una especie de revolución permanente, como decía Proudhon en un término que después lo divulgó básicamente Trotsky, pero tuvo un origen netamente proudhoniano. Hay cambios permanentes. Y estos cambios permanentes producen el salto. Y es por eso que Benedetto Croce en una oportunidad dijo, los grandes cambios revolucionarios pasan desapercibidos para sus contemporáneos, porque no se nos ha educado para ver los signos de los tiempos, cómo va cambiando, cuál es la dirección, y de repente nos encontramos que ya una realidad ha cambiado completamente. Como decía Mariátegui, iconoclasta no son los hombres, iconoclasta es la vida. Es la vida misma que se va desarrollando y va haciendo que aquello que era válido en un momento deja de ser válido en otro momento. Permanece el espíritu, pero ya no la letra. Entonces, hay muchos elementos dentro de cualquier agrupación filosófica, política, religiosa, que puede tener sentido en un contexto, pero que ya no lo tiene en otro contexto, porque ha cambiado la realidad. Entonces tenemos que tratar de captar el espíritu para adecuarlo a otra época completamente distinta. Y esto es fundamental, ¿no? Y es aquello, por ejemplo, que dijo en un momento Mariátegui al tratar de González Prada. Dicho sea de paso, es casi una traducción exacta de lo que había dicho Sorel. González Prada no veía como sus verdaderos discípulos a los meros repetidores de sus palabras, sino a aquellos que son capaces de decir una palabra nueva, realmente actual. Si en vez de González Prada ponemos Marx y lo regresamos al italiano, porque es una obra que se publicó en italiano, es exacto lo que dijo
Sogel en su descomposición del marxismo. Pero bueno, eso es algo anecdótico. Lo importante es que ningún gran líder nos puede exigir ser meros repetidores de sus palabras. Nos exige que seamos creadores, que nos adecuemos a la nueva realidad completamente. Dentro de esta adecuación hay que tener en cuenta también determinados criterios. En primer lugar, el gran daño que causó tanto en política como en religión como en filosofía el hegelianismo en su formulación popular. Estábamos dentro de un maniqueísmo. La realidad es muy compleja. Esta tesis, antítesis y síntesis se puede aplicar para un aspecto de la realidad, pero no para la realidad en su conjunto. El hegelianismo político es aquello que en este momento se ha vuelto completamente obsoleto. En una realidad no hay solamente tesis y antítesis, hay una serie, hay todo un sistema de contradicciones. Y en ese sistema de contradicciones, lo importante, como sucede, por ejemplo, en la física de la geometría vectorial, hay que encontrar la fuerza resultante. Es un cúmulo. Entonces no hay tesis y antítesis. Hay un sistema de contradicciones que hay que saberlas describir y tratar de encontrar una resultante. Entonces ya este aspecto del hegelianismo ha sido completamente rechazado. Por ejemplo, está la obra de Sartre sobre crítica de la razón dialéctica, y hoy día podemos decir ya el hegelianismo, sobre todo en la divulgación que tuvo, ha sido nefasto para el desarrollo de la ciencia, de la filosofía, del pensamiento, ¿no? Y en general de las ideologías. Entonces, eso tendríamos que tenerlo completamente presente. Hay cambios accidentales, cambios más profundos y cambios radicales. Toynbee, a quien Aya La Torre le dedicó una obra, Danilevsky, Spengler, han analizado admirablemente los cambios que se van dando en una cultura, cómo nace y desaparece una cultura. Pero hay cambios más profundos, donde prácticamente cambia toda la mentalidad. Podemos encontrar semejanzas en muchas culturas, porque obedecen a una mentalidad. Entonces, hay cambios radicales completos. Estos cambios radicales se dan básicamente por las siguientes razones. A inicios del siglo XX, en Inglaterra, van a surgir las grandes filosofías del lenguaje, las nuevas interpretaciones de la lógica, los nuevos conceptos acerca de la epistemología y de la ciencia. Y eso se va a dar en Oxford. Y quien estuvo en esos momentos recibiendo esas enseñanzas en Oxford fue precisamente Aya La Torre. Este aspecto de la importancia que tuvo la formación inglesa en Victor Raoult todavía no se ha puesto de relieve, todavía no es algo que se haya analizado, pero es muy importante. Dentro de estas concepciones se ha quedado ya demostrado, y es algo, diríamos, común en toda la epistemología actual, algunos puntos o postulados. Es imposible que una teoría, un sistema, abarque toda la realidad. Todo sistema es incompleto. Esto es fundamental. En segundo lugar, no se puede demostrar tras demostrar tras demostrar y de así al infinito.